Ok. Esta es una introducción general al canon del Nuevo Testamento, pero tiene que ver con el canon del Antiguo también. ¿Por qué la necesidad del canon? Primero, para tener por delimitado la palabra de Dios. Como les voy a explicar en un momento, ustedes van a ver ahí en Números 21:14, por ejemplo, se habla del libro de las batallas del Señor. ¿Dónde estarán esos libros? ¿Quién sabe? Pero no se ha encontrado. Hasta hoy en día no se ha encontrado eso. Y sería, bueno, hubiese sido muy interesante que ese libro hubiera sido preservado, porque su nombre dice bastante. El libro de las batallas del Señor. En Josué 10:13 y en 2 Samuel 1:18 se habla del libro de Jacer. ¿Quién será? ¿Qué habrá escrito? No lo sabemos exactamente. En Reyes, el capítulo 11 y el verso 41, se habla del libro de los Hechos de Salmón, que no hay, no se refiere a Reyes ni a Crónicas, ¿ok? Ni a los Salmos, ni a ningún otro libro que Salmón escribió. Es aparte, y se llama así, el libro de los Hechos de Salmón. Si esos libros se hubieran encontrado, obviamente yo creo que estarían en el canon. Ahora, hay otros libros que vamos a ver luego, muchísimos libros del Antiguo Testamento que tienen nombres espectaculares. Y claro, su lectura es muy interesante, a veces un poco fantasiosa o digamos a lo que nos han enseñado muy difícil de creer, pero están ahí. En Segunda de Reyes, el capítulo 14, el verso 18, se habla del libro de las crónicas de los reyes de Israel, que no es el libro de crónicas exactamente, es otro crónicas, ¿ok? Pero se hace alusión ahí. Y en Segunda de Crónicas 33:19 se habla de las palabras de los videntes. También un libro que nunca se encontró, o tal vez que no quisieron que se encontrase. La segunda razón por tener un canon era para tener por protegido la palabra de Dios. En la tercera, para tener por escrito la palabra, y la cuarta, para tener por completo lo que es la palabra. 4 razones fundamentales: delimitado, protegido, escrito y completo, ¿no? En eso se cierra todo lo que es en sí el canon de las escrituras. Y les hablaba de esto, ¿no? En general hay 3 clases de libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Son los llamados libros canónicos, ¿ok? Los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo. Están los libros apócrifos, que son muchos en ambos testamentos, son muchísimos, y los libros pseudepígrafos, ¿no? ¿Qué es lo que significa apócrifo? Apócrifo viene de una palabra griega que significa oculto, secreto. Sobre los libros pseudoepígrafos viene de 2 palabras griegas: pseudo, falso, y epígrafe, títulos, falsos títulos. Así lo catalogaron. Y cada uno de ellos tiene su historia, tiene su razón. Muchos se perdieron, pero también muchos se encontraron. Y la idea es entender de alguna forma por qué, especialmente para la iglesia cristiana, los apócrifos y los pseudoepígrafos no fueron parte del canon de las escrituras. Después tenemos ya en sí entender que los libros canónicos, en primer lugar, son inspirados por el Espíritu Santo. Y es ahí donde la palabra misma dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En cuanto al Nuevo Testamento, fueron escritos por un apóstol. En el Antiguo, vamos a ver, esto lo vamos a volver a estudiar más, el Antiguo Testamento por un profeta reconocido, aceptados por las iglesias, reconocidos por los padres de la iglesia, armoniosos con la doctrina cristiana y bendecidos para edificar a los creyentes. Estos eran 6 principios al que se les sometía
los libros, todos los libros que conocemos de parte de, de las escrituras. Por eso es que, por ejemplo, algunos apócrifos no son aceptados, lo vamos a ver luego, pero les adelanto algo, porque hay muchos principios 100% de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la oración a los muertos, o lo que podríamos decir también las famosas misas para los muertos. La doctrina protestante, la doctrina cristiana no hace alusión a esta forma de ser de otras religiones, pero como a veces lo digo, lo respetamos. Si ellos lo quieren hacer, pues simplemente lo respetamos. Los libros apócrifos, les repito, significa ocultos y secretos o secretos, fueron escritos desde el siglo II después de Cristo, perdón, antes de Cristo, desde el siglo II antes de Cristo hasta casi la Edad Media. Es más o menos en ese periodo en el que estos libros fueron escritos. Muchos de ellos fueron hallados, vamos a ver esto, en las cuevas de Qumran en 1947. Si nos da el tiempo, vamos a ver un poco de un video, y si no, les voy a dejar el link para que ustedes vean el video de YouTube. Algunos de ellos, en cuanto al Nuevo Testamento, por ejemplo, son la carta de Bernabé. Existe, ustedes pueden verlo en YouTube. El pastor de Hermas, el Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de la Infancia de Jesús. Este es un apócrifo súper interesante porque relata muchos milagros de Jesús siendo niño. Muchísimos. Uno de ellos que me acuerdo ahorita dice en el libro que Jesús hace un pajarito del barro, ¿no? Y tiene el pajarito ahí hecho como de barro, sopla y el pajarito voló. Es uno de las tantas cosas que dice, por ejemplo, este apócrifo de la infancia de Jesús. En cuanto a libros pseudepígrafos del Nuevo Testamento, que son falsamente titulados, tenemos el Evangelio de Tomás, que se ha encontrado. Es muy interesante este evangelio. Tenemos el famoso evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, como ya les había mencionado, y también está el evangelio de Nicodemo, que es un personaje muy conocido en Juan, el capítulo 3, en el evangelio de Juan. Entonces, estos son algunos de ellos. Todos ustedes los pueden encontrar en las redes. Están ahí. Si no lo leen, lo pueden escuchar también por YouTube. Entonces, hemos aprendido también, y esto lo tienen que aprender, las divisiones del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el libro histórico, las 14 cartas de Pablo, aunque algunos dicen que no son 14, sino 13, y la de Hebreos lo incluyen en las cartas universales, cuestión de algunos historiadores cristianos. Y es más, dicen que Hebreos, por ejemplo, fue una carta escrita por una mujer. Y esta mujer no era cualquier mujer, era una apóstol. Para aquellos que no aceptan el apostolado de mujeres, por ejemplo, hay ciertas historias que dicen que es muy probable que fue escrita por una mujer, no necesariamente por Pablo. También dicen que una mujer de muy estrecha amistad con Pablo, ¿no? Porque a veces el lenguaje que se utiliza en Hebreos es muy parecido al de las cartas paulinas. Tenemos las 7 cartas universales y el libro profético de Apocalipsis. Este es un mapa nuevamente para ponernos en perspectiva de dónde está situada nuestra historia. Está aquí, donde está, si ven el cursor, esto es Israel. No, perdón, aquí. Esto es Israel. Está Siria, Irak, Irán, ¿no? Está Afganistán y Pakistán y Arabia Saudita y todo eso. Esto es importante de conocer, es el mundo del Antiguo Testamento. Hay un mapa que les voy a mostrar y que es importante que
si no ubicar todas las ciudades, pero las ciudades principales. De aquí, ¿no? Saber qué es el Asia Menor, dónde estaba el Ararat, los montes, Nínive, Susa, que se habla, Ur, Babilonia, el Mar Rojo, Etiopía, el río Nilo, Egipto, el Sinaí, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, Grecia, Tesalónica, Persia, Damasco, Siria, Babel. Este mapa del Antiguo Testamento es muy importante de conocerlo. Este es otro mapa, pero más actual. Este es otro más ahí, que se ve mejor. Este es más o menos cuando se recuperó, cuando los judíos recuperan nuevamente su lugar en la historia. Esto es así antes de 1946. Habían israelitas diseminados por Palestina, que también se le conoce así a esta región, y en 1947 ya ustedes ven cómo los israelitas toman una posición más prominente, pero los palestinos, ustedes están viendo ahí, por eso la gran pelea hasta hoy. Miren cómo fue Israel ganando nuevamente su territorio, ¿no? Poco a poco. Y entre 1949 y 1967 Israel gana más, pero los palestinos siguen ahí. Luego en el 2010 se cree, bueno, esto era de un mapa de hace unos años atrás, se pensaba que en el 2020, hasta el año pasado, Israel habría de tener todo el territorio, en partes así, pero Jerusalén todavía, la famosa mezquita de Omar, está en manos de los musulmanes. Bien, son mapas. Bien, terminamos con esta parte y les voy a compartir una segunda en esta media hora que nos falta. Bien, la historia general de la Biblia. Aspectos generales. Esto va a ser un repaso para Deli especialmente, que casi recién se está uniendo. Para mi hermana Guadalupe también, para mi cuñada Luisa, que está por ahí, y para otros un repaso. El nombre que más se usa para designar la palabra de Dios es Biblia. La Biblia no vendría a ser un solo libro, como les dije, sino más bien un compendio de libros. La palabra Biblia deriva del vocablo griego, así, biblia, que es el plural de la palabra biblión en griego, que significa los libros o los libritos. Antiguamente podríamos decir que cuando uno iba a una librería griega, pedía, deme una Biblia de cocina, porque ese era el nombre, significaba libro, o sea, deme un libro de cocina. Entonces, en esa época se solía decir algo así. La procedencia del vocablo griego Biblia deriva posiblemente de Biblos. Este era un importante puerto comercial del Mediterráneo Oriental donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. Los papiros eran una especie de juncos que crecían cerca de los pantanos y se les sacaba, de ahí viene la palabra el meollo, la parte central de esos juncos. Eran obviamente vegetales, se hacía todo un proceso de sacar esos meollos, partirlo en láminas, en una especie así de láminas, o tiras, perdón, tiras, se entrecruzaban las tiras y se formaban láminas. Todo un proceso. Les voy a dar un video para que ustedes vean también
ustedes vean cómo se hacía todo ese proceso. ¿Ok? La tinta que usaban, aquí está. En esta foto, ustedes pueden ver aproximadamente cómo eran los papiros. Como ustedes pueden ver ahí, siempre crecían y hasta hoy crecen cerca a unos pantanos. ¿Cómo le diríamos? Esta planta hasta hoy existe. Si ustedes utilizaran el mismo procedimiento de cómo los escritores hacían estas láminas, lo podrían hacer hoy en día también. Es decir, podrían hacer Biblias, sí, Biblias o libros de cualquier cosa y escribir y ver más o menos cómo se escribió la Biblia. Se dice que los originales son llamados autógrafas. Cuando uno dice, tienes la autógrafa de este libro, quiere decir el original. ¿Por qué les digo esto? Porque no existe, que yo sepa, ninguna autógrafa de toda la escritura. No existe, no hay. Ustedes pueden buscarlo por todo el mundo y todo el universo. No hay un original de la Biblia. ¿Por qué? Porque este material se desgastaba con el tiempo. Entonces los copistas tenían que hacer, por ejemplo, otro rollo del Génesis. El original se perdía, se deshacía, ya no existía más. Por eso es que hoy en día no hay autógrafas de la Biblia, no hay originales, son copias de copias de copias de copias y muchas de esas copias que se escondieron en las cuevas de Qumran se preservaron, imagínense, por cerca de 2000 años. En el siglo I entonces se escribía sobre papirus. El papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. En el interior de la planta existen unos largos filamentos a partir de los cuales se elaboraban los papirus utilizados para la escritura. Siglos después, en el siglo IV de nuestra era, comenzará a utilizarse el pergamino, formado por piel de animales, los cuales convenientemente tratados se reducían también a hojas finas y lisas. Los pergaminos sí duraban mucho más tiempo que el papyrus. Luego, en un primer momento, los papyrus se utilizaban en el llamado formato rollo, como ustedes pueden ver ahí en ambas figuras. Solo se escribía por una cara y para leer había que desenrollarlo hasta el lugar deseado. Los judíos tenían la Torá escrita en rollos. Un rollo de fax se parece mucho a un rollo antiguo. Ya en la segunda mitad del siglo I, los cristianos comienzan a utilizar el formato códice, que es como los libros actuales. Se escribe por las dos caras, encuadernando los papiros como los actuales libros, y esto permitió muchas ventajas en el manejo y el transporte de los libros. Es bien interesante porque estos se cosían, como que las hojas se cosían. Existen de esto en muchas bibliotecas antiguas, están, pero solamente para verlos, manipularlos muy difícil. Hay muchos de estos en la Biblioteca del Vaticano. El Vaticano tiene una biblioteca especial de muchos libros del primer siglo que solamente, digamos, los sacerdotes tienen acceso a eso, gente que el Vaticano permite. Muchos de los libros que tiene el Vaticano no están ni en las redes, no están. Si estuvieran, sería una gran cosa, porque dicen que probablemente descubriríamos la realidad de lo que pasó en los 4 o 5 del siglo, desde que se empezaron a escribir las cartas del Nuevo Testamento hasta el siglo quinto, sexto, séptimo, por ahí, que es muy importante considerar todo esto. Nuestra Biblia, ya lo hemos dicho, en su conjunto agrupa 66 libros escritos en 3 idiomas, el hebreo, parte arameo y griego, y en 3 continentes, Asia, África y Europa. Fue escrito por unos 40 autores que bien han contestado. Hasta hoy nada más me está entregando su tarea Dalia, Georgina y Philippe. El resto no me está enviando nada todavía y ya tienen que estar casi en la 4ª lección, casi en la 4ª. O sea, hacer la 3ª ahora y
y adelantar la cuarta si es posible. Que vivieron en diferentes épocas en un lapso de 1600 años, desde el 1513 antes de Cristo hasta cerca del 98 después de Cristo, el último que escribió Juan, el Apocalipsis, el apóstol, ¿no? Ya lo dijimos también, la Biblia contiene 1189 capítulos, 900 en el Antiguo Testamento y la diferencia en el Nuevo, ya ustedes lo sacan, ¿no? Existen, esto es según la Reina Valera, existen 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 31.102 versículos y 3.573 promesas aproximadamente. El libro más corto de toda la Biblia es la epístola de Segunda de Juan. Contiene un solo capítulo con 13 versículos. Por el contrario, el más extenso es, ¿cuál libro? Salmos. ¿Cuál? Salmos. Salmos. ¿Cuántos capítulos tiene? 150. Ahí dice. ¿Cuántos versículos? Bueno, lo multiplican. Y el segundo es Isaías con 66 capítulos. Y el libro de Isaías es muy interesante porque dice que es también la Biblia condensada. Imagínense, 66 capítulos, 66 libros. El capítulo más grande es el Salmos 119 y el 117 de Salmos también es el capítulo más pequeño. El versículo más grande de toda la Biblia está en Esther, capítulo 8, versículo 9, lo buscan. Y el más pequeño es Éxodo 20, 13 y Juan 11, 35. Ambos versículos tienen 9 letras. Si consideramos que la letra Eye, donde se dice que Jesús lloró, de Juan 11, 35, es una doble letra L. El Antiguo Testamento, interesante, termina con una maldición. Y el Nuevo Testamento, bueno, este es lo que yo conseguí, ¿no? Con una bendición, pero si ustedes, yo estaba leyendo Apocalipsis en estos días y esta es una pregunta que me hizo Dalia también, estuvimos conversando un poco de esto, termina con una maldición también, el Apocalipsis. ¿Se acuerdan ese verso que dice, ahorita no puedo salir de la pantalla, pero ese verso que dice que cualquiera que añadiere a esta palabra o esta profecía, le vendrán todas las plagas, dice, de este libro, sí, pues de este libro, ¿no? Así que dice, hace una advertencia de no añadir ni quitar ninguna palabra que está contenida en la Biblia. Y es muy, muy, muy interesante considerar eso. He leído Dice, como, sí, sí. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ajá. Wow, Pero dice, quitar el libro creo que es el verso 18 y 19 del último capítulo de Apocalipsis. Sí. En el 19 está eso. En el 18, ¿qué dice? A ver, ahorita. En el 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ajá. Muy interesante lo que dice este verso, y tiene que ver con lo que hoy en día está pasando. Ustedes van a notar, si quieren notarlo, digo, ¿no? Van a notar, como les dije, creo que en la clase pasada, más falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos de todo, hasta falsos Cristo. Ustedes saben que hay muchos que dicen que yo soy el Cristo, hasta Dios, dicen, no, yo soy Dios. Bueno, cuando uno tuerce la palabra, esta palabra que la conocemos, que la aceptamos, pues es probable eso.
Y recordaba también que la palabra misma dice, por ejemplo, no, esto me preguntaba un amigo, ya me acordé, no fue Dalia, porque me preguntó de este verso. La palabra dice en Santiago, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, pues recibiréis mayor condenación. Porque si nosotros estamos puestos para enseñar, pero enseñamos mal, es terrible. Por eso estamos aquí. La idea de todo esto que les estoy compartiendo es para que enseñemos bien y enseñemos lo más correcto. Y ustedes se van a dar cuenta. Ahorita recién estamos en el inicio, o sea, del 100% estamos en el 0.01% de lo que vamos a aprender. Por eso es de que, bueno, si dicen cualquier herejía, no hay problema, porque van a estar perdonados. Pero ya cuando tenga más conocimiento, ahí va a ser la cosa. Y Jesús mismo dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, es mejor que se le ate una piedra de molino en el cuello y sea arrojado al mar. Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado. Si vamos a enseñar, preguntemos a los que son maestros, ¿no? O a los que somos maestros, preguntemos y no empecemos a simplemente como pasa en el Facebook, copiar lo que uno dijo y ahí y punto, sin discernir. Me dio un poco de enojo hace pocos días cuando alguien puso algo como que ya que los pastores dejen de vivir de las congregaciones y se pongan a trabajar. Y sale a cada rato ese tipo de post. Y como en parte me choca, pues yo le dije, saquen este ignorante de este grupo. Y es que es verdad, hay mucha ignorancia respecto de eso, ¿no? Por eso hay que aprender mejor. Según algunos estudios, dicen que el libro de Isaías es la Biblia, es lo que le decía, en miniatura. Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia también. El primer capítulo de Isaías comienza como Génesis, la desobediencia y el pecado del hombre. Es bien interesante comparar Isaías 1 con lo que está pasando en Génesis. El capítulo 40 de Isaías profetiza sobre Juan el Bautista y el libro número 40 de la Biblia es Mateo, el cual habla de Juan el Bautista. El último capítulo de Isaías termina con el verso 22, dice, como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra, al igual que Apocalipsis, y el último verso de Isaías termina sobre la condenación del hombre impío, como también lo dice Apocalipsis, lo que estábamos hablando ahorita. ¿No? Ahí es más o menos una idea del proceso de inspiración y de cómo se escribía en un rollo de papiro. La notable unidad y coherencia de la Biblia confirma que es auténtica y revela un solo autor, el Espíritu Santo. La Biblia no contiene errores. Si la Biblia contuviera errores, Dios es un Dios de error. Entonces ahí sí estamos fritos. Pero todo tiene su explicación. Obviamente que si ustedes me preguntan algo y por qué dice acá y por qué dice allá, no les voy a poder contestar inmediatamente porque se requiere tener la herramienta, la palabra y todo lo que es importante para dar a entender ese probable error. Hay muchos en las redes, ustedes pueden encontrar, buscar algo así, probables errores de la Biblia, y les va a salir un montón de cosas que dan explicaciones bien interesantes. La Biblia es el libro más antiguo del mundo que aún sobrevive. Cada año se distribuyen unos 60 millones de Biblias o porciones de ella. La primera edición impresa con caracteres móviles salió de la empresa del inventor alemán Johannes Gutenberg en el año 1455. Antes de esto, el que quería una Biblia o parte de ella tenía que copiarla o pagar a quien se las copiara. Hay historias de esto muy interesante, personas que daban toda su riqueza por obtener una Biblia o morían por tener una Biblia. Hasta hoy, increíblemente sucede eso. Este es un copista, se dan cuenta cómo copiaban
la Biblia. Ahora, hay aparentes, como le diríamos, errores. Ese es un estudio bien interesante de que probablemente alguien añadió o se equivocó al colocar algo. Por ejemplo, más o menos les explico esto. La Biblia nos dice, este género no sale sino con oración y Ayuno. ayuno. Así se lee en nuestra Biblia. Pero hay escritos más antiguos donde solamente se dice, este género no sale sino con oración, punto. Nada más. Eso está en escritos antiguos, más antiguos del que, digamos, nosotros encontramos, ¿no? Entonces uno dice, ¿y ayuno de dónde salió? Probablemente alguien lo añadió, pero, o sea, no quita de la doctrina. O sea, el hecho que se coloque el ayuno ahí seguido no quita la unidad doctrinal, diríamos así. Hay otro texto de Primera de Juan, donde se menciona que, y estos tres dan testimonio en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es el versículo más conocido sobre la Trinidad. Pero ese versículo en manuscritos más antiguos no se encuentra. Entonces dicen que fue una añadidura. Sí, pero tampoco quita la unidad doctrinal, porque nosotros somos trinitarios, por ejemplo. A diferencia de otros, como los testigos de Jehová, que son solamente Yahvé y punto, y que Jesús fue un gran hombre y que el Espíritu Santo una gran fortaleza. O sea, Jesús y el Espíritu Santo no son Dios y no son parte de la Trinidad. Hay una secta que... Pero, Sí, perdona que te corte, pero sí podemos sustentar con otros pasajes bíblicos hay la, muchos. la Trinidad, digamos, porque hay muy fácil, si yo le digo hasta un testigo de Jehová, ve, me dirían, ¿verdad? Sí, hay muchos. Y por eso la idea de que nosotros manejemos versículos claves que se encuentran en toda la escritura y donde nos habla acerca de la deidad, la Trinidad y que el Espíritu Santo no es una fuerza y que Jesús no es simplemente un hombre bueno. Hay muchos, pero eso es lo que nos falta manejar. Si manejamos eso, pues, y más, tumbamos a cualquier testigo. Ese es un modelo más o menos de la primera imprenta de Gutenberg. Este es más o menos cómo se imprimía, este está en latín, ahí, cómo eran las letras. A mí me gusta esta forma de cómo fue impresa la Biblia, la primera Biblia en imprenta, ¿no? Desde aquel año que Gutenberg dio ese gran paso, se han impreso unos 4.000 millones de Biblias, o más creo, y porciones de ellas rompiendo así el récord mundial en cuanto al libro de mayor tirada impreso en el mundo. Y hay más o menos una foto de la primera Biblia impresa. Es pues la Biblia también el libro del cual más traducciones se hacen hasta la actualidad. En la actualidad, más del 90% de la humanidad tiene acceso a la Biblia en forma íntegra o una porción de ella en su propio idioma, de modo que este libro ha traspasado las fronteras y rebasado las barreras raciales y étnicas. Una característica que debemos notar en cuanto en el estudio de la Biblia es que al principio, les dije también la clase pasada, no existían divisiones entre capítulos y versículos, tampoco existían los comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical, ya que las primeras clases de gramáticas surgieron en la época del Renacimiento durante los siglos XV y XVI después de Cristo. Por ejemplo, una característica del hebreo es que el hebreo no tiene el verbo ser estar. Así, digamos, ustedes no van a encontrar en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, o sea, la palabra es, el verbo es o estar, no hay en hebreo, no existe en el hebreo. Y es muy interesante, este es simplemente una curiosidad mía, que el nombre de Dios, Yahvé, que es llamado también el tetragramón, Tetragrammatón. ¿no? Son 4 letras. Cuando Moisés le dice a Dios,
¿cuál es tu nombre? ¿En qué nombre yo te voy a presentar? Y Dios le dice, simplemente diles que yo soy el que soy. ¿No? Y ahí se escribe, les voy a mostrar luego el nombre de Jehová, que en realidad es impronunciable. Los hebreos no pronuncian jamás el nombre de Yahvé, jamás. Cuando ellos encuentran el nombre ahí de Yahvé, que para nosotros, digamos, castellanizado es Yahvé, o más castellanizado es Jehová, pero cuando ven el Yahvé ahí, ellos dicen Adonai. Nunca dicen Yahvé. Ellos siempre van a decir Adonai. Y el nombre de Dios, diríamos, es el verbo ser, estar. Por eso, ¿no? Que el hebreo no tiene en sí gramaticalmente el verbo ser, estar, porque como que eso es adjudicado a Dios, y Dios es el que es. No ha sido ni será, es simplemente Él es el eterno presente, ¿no? Por eso es que ellos, tal vez respetando eso, no lo tienen en su gramática. Pero cuando uno estudia gramática hebrea, se va a encontrar con muchas sorpresas súper interesantes de eso. En los manuscritos hebreos más tempranos de la Biblia, estaba dividida en versos, pero los versos no estaban numerados. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en las Biblias cristianas por el arzobispo inglés Stephen Lawton, les dije, la clase pasada, después del año 1200, y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers, este es otro dato, en el año 1547. Muy interesante de este trabajo, que les dije que también costó muchos años. Los términos Antiguo y Nuevo Testamento sirven para hacer referencia a la alianza o pacto sellado entre Dios y la raza humana. Estos términos de Antiguo y Nuevo Testamento solo se empezaron a usar a fines del siglo II después de Cristo. Antes no se hacía alusión, para designar a los libros de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento fue escrito en lenguajes muy distintos del castellano, en su mayoría en lengua hebrea, y este lenguaje hebreo originalmente se escribía sin vocales. Es decir, solo se usaba las consonantes. Por eso es que existen ciertas palabras que son difíciles de encontrar su verdadero significado. En cambio, el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego, y este lenguaje se asemeja un poco al castellano. Por ejemplo, la palabra bautismos en griego se escribe bautismo en castellano. Otro de los idiomas en que fue escrita la Biblia es el arameo, que era una lengua de escritura muy similar al hebreo. Después de la deportación de Babilonia se comenzó a utilizar este lenguaje entre los judíos. Tal es así que en los tiempos de Jesús el arameo era el idioma de uso común. Por eso que en la película que hizo Mel Gibson, hay muchas partes, muchos diálogos en arameo. El evangelista Marcos tradujo varias palabras del Señor Jesús que fueron dichas en arameo. Talita koiné, niña, levántate. Ese es arameo, en Marcos 5:41. Corbán, que es mi ofrenda a Dios. Efata, sea abierto. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son algunos ejemplos del arameo, expresiones arameas. Actualmente solo unas 18,000 personas en el mundo hablan arameo. Estas son vistas del pueblito al norte de Siria, en donde se habla arameo. Ya saben más o menos dónde es ubicada el país de Siria. Supervivencia de la Biblia. La Biblia no solo es única por su supervivencia durante los tiempos sin imprenta, sino también por la supervivencia bajo muchas acometidas implacables. Durante siglos hubo hombres que intentaron destruirla y quemarla hasta hoy en día. Reyes y césares, incluso líderes religiosos, lo consiguieron con celo fanático. Diocleciano, por ejemplo, un emperador romano, en el 303 después de Cristo, ordenó la erradicación de todos los cristianos y su santo libro.
a ver cómo los cristianos fueron perseguidos era terrible. Este es más o menos después del siglo III, que cristianos eran torturados por su fe en Jesucristo. Aquí tenemos, ¿cómo se llama esto? De Roma. Fue la mayor acometida contra la Biblia. Coliseo. Murieron, ¿cómo se llama? Coliseo. El Coliseo Romano. Sí. Mm. Murieron cientos de miles de cristianos y casi todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidas. Familias enteras, como lo que ustedes ven ahí, que eran crucificadas, se les soltaba a los leones y se los comían vivos. Eso es lo que dice la historia. Se los comían vivos ahí a los cristianos. Y eso era un espectáculo. O sea, a la gente les gustaba ver eso y de alguna manera se alegraba que los cristianos murieran de esa manera. Y hay muchas más atrocidades que hicieron con los cristianos en ese tiempo, como hoy en día otra vez. Sin embargo, la Biblia volvió a emerger rápidamente y la ironía de la historia fue que 22 años después de Diocleciano, a Constantino, en el primer concilio ecuménico, elevó la Biblia a autoridad infalible. Asimismo, encargó a Eusebio hacer 50 copias de la Biblia a costa del gobierno. Esta es una historia que lo vamos a ver mejor en el curso de Historia de la Iglesia, entender cómo, digamos, surge la Iglesia católica. O sea, ¿por qué se dio el surgimiento de la Iglesia católica? ¿Por qué se perdieron y desaparecieron las famosas iglesias de las cartas a Pablo, por ejemplo? ¿Por qué no se supo más de ellas? Ustedes saben que muchas de las iglesias que Pablo visitó, que eran en ese tiempo de la región de Galacia, ¿se acuerdan? De la región de Galacia, hoy en día es el actual país de Turquía, casi 100% musulmán. Ahí quedaban ubicados. Algo semejante ocurrió con frecuencia el racionalista francés Voltaire, muerto en el 1778, se atrevió a decir que la Biblia, luego de 100 años, solo sería una antigüedad. Pero a los 50 años de su muerte, la Geneva Bible Society inauguró su imprenta y casa para producir montones de Biblias en Francia. Este es un grupo de hugonetes leyendo la Biblia escondidos. Al Imperio Romano sucede la Edad Media. La Iglesia Romana privó al pueblo de la Biblia tan eficazmente que durante siglos fue casi desconocida. Muchos cristianos fueron quemados, vivos. Por decisiones conciliares y anatemas papales, las Biblias fueron quemadas en público y lectores de la Biblia condenados, martirizados y quemados vivos por la Inquisición. Una historia más profunda de entender. Ya en unos minutos terminamos. No vamos a terminar todo con las diapositivas que tengo, pero luego de la Reforma llegó un lento cambio al respecto. El papel de Lutero en este proceso fue determinante. Lutero tradujo la Biblia al alemán para hacerla más accesible a la gente común y para erosionar la influencia de la jerarquía eclesiástica y los sacerdotes. La tarea la inició durante su estadía en el castillo de Wartburg en 1521 e inicialmente solo incluía el Nuevo Testamento. Leer la historia de Lutero es súper interesante y yo creo que necesitamos conocerla para entender cómo nace de nuevo el cristianismo, que desapareció, diríamos así, 1500 años aproximadamente, y resurge. O sea, Lutero, que era católico, él dijo, estamos mal. Tantos siglos, la iglesia no hizo lo que debió hacer, y luego de Juan, el último apóstol, digamos, hubieron buenos líderes, buenos discípulos de los discípulos, que se les llamó padres de la iglesia, pero hubo otros que entraron, digamos, al gobierno eclesiástico con otras intenciones, como hoy en día, ¿no? Que no son llamados y que están en el misterio así, por puro negocio. Desde ese tiempo ya existía y sigue existiendo. Entonces, es ahí donde la iglesia ya se empieza a corromper más y más. Y cuando la iglesia y el Estado se unen con Constantino, la corrupción
se hizo más patente todavía. Y de ahí se ve toda una historia de corrupción que la Iglesia Católica no ha podido ocultarla. Es una historia muy interesante de conocer. Esta es la Biblia de Lutero. Utilizó una edición griega de Erasmo Texto, que más tarde fue llamado el Textus Receptus. Durante la traducción hizo visitas a los pueblos y mercados cercanos para escuchar a la gente hablar y así poder escribir la traducción en un lenguaje coloquial, o sea, de pueblo. La traducción se publicó en septiembre de 1522. Pero desde entonces la Biblia es más divulgada, leída y querida que nunca. Los enemigos han muerto, sus acometidas fueron rechazadas y la Biblia se mantiene firme como una roca. ¿Qué libro puede comparársele? Es el más divulgado porque es el más querido en la tierra, pero lo asombroso es que al mismo tiempo sea el más citado y criticado del mundo. Ni un capítulo ni una línea se vio libre de crítica. ¿Hay otro libro en la literatura al que le ocurre esto? Sí, hay muchos que también han sido muy criticados, pero estos cayeron en el olvido. ¿Por qué los cristianos creemos que la Biblia es auténtica? Bueno, lo vamos a ver en la próxima clase. Ahí va muy bien. Ok, sí, el tiempo pasa rapidísimo. Repasen los nombres de la Biblia. Va a haber otro ejercicio así. Tal vez les toque con las mismas personas o no. Pero ya hicieron algo. Entonces, Dalia, dime una sola cosa que has aprendido desde la primera clase hasta aquí. La diferencia entre inspiración y revelación. ¿Cuál es? Que la inspiración es el acto o es la acción de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? De iluminar a ciertos hombres a que escriban y promulguen o extiendan el Evangelio, ¿verdad? Y eso en cuanto a la inspiración y la revelación, que es el acto de Dios, ¿verdad? De dar a conocer al hombre cosas que el hombre por su propia cuenta no puede llegar a conocer. Bien. Philip, una sola cosa. Una, nada. Bueno, me llamó mucho la atención lo que dice mi suegra, ¿verdad? Pero también me llamó mucho la atención el hecho de que no toda la Biblia es revelación, pero sí toda es inspirada. Ah, bien interesante ese punto. Georgina. A mí me llamó la atención la diferencia que hace entre la revelación general y la revelación especial. Bien. Que nunca lo había visto, como que habían como una diferencia entre una y otra, o que habían dos, no me imaginaba yo. Sí, eso me hace recordar Romanos, porque Romanos, hay una pregunta ahí. Dice, ¿cómo serán juzgados aquellos que murieron sin escuchar el Evangelio? Sí. Entonces, Pablo dice, es No tiene excusa. ¿no? Y por su conciencia también. Es decir, las cosas reveladas, o sea, Dios se está revelando de alguna manera en el universo, en la historia y en la conciencia del hombre. Entonces, va a haber, nadie va a quedar sin excusa. Pero sí, es muy interesante lo de la revelación especial, sobre todo. Edith, una cosa que aprendiste. No, tu audio. Ya, lo que a mí me gusta es más que todo que lo que has dicho hoy día, ¿no? El nombre que le dan a Dios. Yo soy el que soy y Él es siempre presente. ¿O a qué te refieres? No, sí, está bien. Está bien, si captaste la de ahora, está bien. Clara, ¿qué aprendiste? Tenemos un par de minutos. Clara. Pastor. Sí, le decía una cosa que te llamó la atención de todo lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Bueno, primeramente, dar gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da a través de usted, aprender más de la palabra para no ser una piedra de tropiezo para otras personas, ¿no? Para trazar bien la palabra. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Que todo está poderoso
yo he aprendido que esto me está llevando a otro nivel. Hay algunas cosas que yo no sabía, pues ahora el Señor me está ministrando y hablando a través de su enseñanza. Ok. Bien, mi hermana Alma, con ella terminamos. Mi hermana Guadalupe se salva hoy. Hermana Alma, díganos, compártanos una cosa que aprendió hasta hoy. Una nada más. Sobre los libros pseudopígrafos, que nunca había escuchado, pseudopígrafos, y que también había escuchado solamente que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, nunca había escuchado que en arameo. Ah. Ok, muy bien, muy bien. Repasen los videos ahí. Luisa, Dios te bendiga. A ti no te pregunto porque recién entraste hoy. Muy bien, vamos a orar. Nos despedimos en oración. Muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga, que pasen todavía el resto del día, que sean muy bendecidos y mañana un domingo donde puedan estar por Zoom en las diversas iglesias de Zoom. Amén. Señor, gracias una vez más por este momento. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, Señor, que tú los fortalezcas, que tu Espíritu Santo, Señor, les haga recordar toda lectura que tengan de la palabra o escuchen de la palabra. Señor, llévalos si algunos ya tienen que descansar, un descanso físico y una renovación espiritual, Señor, de sus mentes, de sus espíritus. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén. 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 Bueno, Gracias. Dios bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Abraham. Gracias. Gracias. Bien. Gracias, pastor. Bendiciones. 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 Alma. Luisa Torrejón, ¿qué haces? Bendiciones. Chao.